Bien, una vez que ya hemos terminado de dilucidar si nuestros datos tienen censura o no, el siguiente paso será irnos al software para analizar nuestros datos. Vamos entonces a irnos al software y vamos a hacer unos ejemplos sencillos de cómo analizaremos nuestros datos. Bien, entonces en nuestra pantalla tendremos primero que nada que elegir tipos de datos. Vamos ya directamente a elegir datos con censura y lo que vamos a hacer es vamos a mantener la selección de entrada manual de datos que ya tenemos en el software. Entonces, en esta pestaña aquí de datos podremos introducir nuestros datos. Por ejemplo, si tengo un dato que es 34, que no tiene censura, pues le pondré 34 y le pondremos una coma. Ahora supongamos que tenemos un dato que tiene censura a la izquierda, entonces pondremos el asterisco y pondremos luego el dato. Así es que en este caso significará que tengo un 45 con censura a la izquierda. Con la coma separamos el siguiente dato. Supongamos que ahora tenemos un dato que tiene censura a la derecha. Pues ponemos 67, por ejemplo, y ponemos asterisco. Asterisco y ya tenemos censura a la derecha. Y ahora finalmente un último dato que no tiene censura, 89. Entonces ya hemos introducido 4 datos con diferentes tipos de censura y simplemente lo que tenemos que hacer es irnos al botón procesar. Le damos a procesar y ya aquí vemos que el software ha interpretado los diferentes tipos de censura presentes en los 4 datos que hemos dado. El resto es lo mismo que ya se vio en el vídeo inicial de introducción, donde aquí tenemos el resumen estadístico, la tabla de ajustes a las diferentes distribuciones, tenemos los gráficos que van a representar a nuestros datos. Ahora al aparecer censura, fíjense que aquí aparecen unos márgenes en lo que las posibles leyes de distribución, la pestaña de cálculos, etcétera, etcétera. Luego ya hemos visto que introduciendo manualmente los datos podemos analizar la censura que existe en estos datos. Por otro lado, podríamos querer ingresar nuestros datos, pero a partir de un archivo, algo que será probablemente lo que más se vaya a usar. Entonces, lo que tendremos que hacer es seleccionar un archivo que será un archivo de tipo .csv, separado por comas, los datos separados por comas, y que lo normal es que provenga de la conversión de los datos de una hoja Excel que tengamos. Entonces, en nuestro caso, aquí tenemos una hoja Excel preparada. Entonces, supónganse que este puede ser el caso. Fíjense que aquí abajo tenemos diferentes elementos. Aquí tengo bombas, compresores, generadores, etcétera, etcétera. Yo en mi instalación he ido coleccionando datos de diferentes dispositivos. Lo que puedo hacer es crearme una pestaña de datos sin censura y datos con censura por si fuera el caso. Entonces, aquí, por ejemplo, he creado un conjunto que tiene datos sin censura y aquí he creado un conjunto de datos que son con censura, que me los he traído de los diferentes dispositivos cuando los voy a analizar, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer simplemente es exportar como CSV la pestaña correspondiente. Si lo que quiero es analizar los datos estos sin censura, la exportaré como CSV. Y si lo que quiero es analizar datos con censura, pues la exportaré como datos con censura. Eso se hace a través del botón guardar como. Aquí le damos a guardar como. Y aquí abajo en los formatos elegimos el CSV, que como ven tenemos aquí el MS2 CSV, que podemos seleccionar para guardar nuestros datos. En nuestro caso ya los tenemos guardados para ahorrar el tiempo. Entonces ya los tenemos aquí guardados y nos vamos a ir a nuestro software y simplemente vamos a seleccionar un archivo. Entonces aquí tenemos mis datos con censura, CSV, abrir. Ya hemos cargado los datos y le damos a procesar y el software ya ha procesado los datos. Aquí tenemos las entradas que estaban en ese archivo CSV
Y en lo siguiente ya es lo de siempre, el resumen estadístico, la tabla con los diferentes ajustes, los gráficos con las diferentes distribuciones, los cálculos, etcétera. Así es que con esto ya hemos usado nuestro software para lo que es analizar datos con censura y si fuese sin censura también. Con esto ya hemos tenido una visión básica de cómo usar la herramienta de análisis de datos de Planet Rams para los casos fundamentales de datos sin censura y datos con censura. Normalmente tendremos una mezcla de ellos y usaremos la opción de con censura, donde podrá haber tanto datos que no tienen censura como datos que sí la tienen. Y nada más, amigos, espero que este vídeo les haya sido de utilidad y les ahorre tiempo en el proceso de familiarización con el uso de la aplicación de análisis de datos de Planet Rams. Hasta otro momento.